Eh, Mi nombre es Eduardo Marañón Aguilar. Soy de la carrera de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy en el octavo ciclo. Y bueno, junto con mi compañero Orlando Reinaga nos vamos a encargar de dictar este taller, una introducción a la programación en C, que consistirá de 4 clases, los martes, jueves de estas 2 semanas, y será de 4 a 6, ¿no? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Orlando Reinaga y yo también voy a estar encargado de dictar y apoyar con este taller de 4 sesiones de duración. Ah, yo soy soy del noveno ciclo, pasaría a 10º y estoy encantado de ayudarles. Eh, A ver, tengo una consulta antes de iniciarle la sesión. Quisiera preguntarle si es que alguno de ustedes ha escuchado acerca de lo que es programación o de la palabra programación, ¿no? Para hacerlo más interactivo, quisiera más o menos saber si pueden comentar algo o si tienen alguna idea de lo que saben, de lo que es programar o o, a qué se le viene a la mente, ¿no? Cuando escuchan programación, ¿no? ¿Tienen alguna idea? A ver, Millones nos comenta cómo dar instrucciones a la computadora. Pierre nos dice crear programas, dar instrucciones, indicar algo al computador. Claro, la idea va por ahí, ¿no? Indicar mediante instrucciones a un dispositivo y para que éste realice algo, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Líneas de código que al ejecutarse cumplen una tarea. Claro, claro. Va por ahí la idea. O sea, C es el lenguaje, se le conoce como es un lenguaje preferido con interfaz de hardware de manera directa, ¿no? El C, bueno, lo van a ver cuando lleven en su segundo ciclo, en el curso también de algoritmos y estructuras de datos 1, ¿no? Y cuando también tengan que programar en microcontroladores, ¿no? Ahí también lo van a ver, en el séptimo ciclo, si no me equivoco. Y bueno, en este taller vamos a ver algo básico. En resumen, tenemos esta tabla. Primero lo que vamos a hacer, antes de comenzar a programar en sí, escribir las instrucciones y eso, antes de eso vamos a desarrollar nuestra lógica, ¿no? Esa lógica, en la cual cómo se programa, es un método general. Se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación. Y bueno, primero lo que vamos a ver vamos a hacer esto, ¿no? Definición, características de un algoritmo. Algo introductorio. Pasos para resolver un problema. Concepto y tipos de lenguajes de programación. Lenguaje C, compiladores, editores de texto, IDEs, diagrama de flujos y ejemplos. Luego vamos a ver si lo que es la programación en C. Vamos a utilizar un IDE que se conoce como CodeBlocks. Pero hoy día vamos a ver algo muy sencillo. Hoy día vamos a ver algo introductorio y lo que tratan los diagramas de flujos, ¿no? Y bueno, si es que nos alcanza el tiempo, podríamos llegar incluso hasta arreglos, ¿no? Creo que sí podemos hacerlo. Ok.
Objetivos del taller. Aprender a desarrollar algoritmos para la solución de problemas básicos en el lenguaje C. Ese es lo que en sí el objetivo del taller, ¿no? En general. Luego se finalizar el taller. Entender la lógica de los lenguajes de programación. ¿Cómo es que esto se... ¿Qué pasos, cómo es la lógica en sí para poder programar en cualquier lenguaje, ¿no? Existen en sí varios lenguajes y uno de ellos, el lenguaje de medio nivel que se conoce, se encuentra el C, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado del lenguaje C? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Sí han escuchado? Bueno, solo hacemos más, dice. Ahora dice que no, y otros dice que sí. Recién la primera vez. Y bueno, el C no es tan complicado, pero si es que practicas y estás constantemente resolviendo problemas, sí puedes dominarlo, ¿no? Eh, a ver, continuamos. Y ahora vemos lo que es un algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Un Sí, algoritmo, justo, sí, un ratito de ver. Sí. sí, ¿no? Quisiera saber antes que nada si conocen, ¿han escuchado alguna vez la palabra algoritmo? Es cierto. ¿Han escuchado algoritmo? ¿Alguna vez la palabra? Seguro que sí. A ver, ¿dónde? Ya, sí hay bastantes. Sí. ¿Dónde han escuchado la palabra para el cubo Rubik? Dice. El algoritmo del cubo de Rubik. Claro, el cubo de Rubik, la solución del cubo de Rubik sigue un algoritmo. Por ejemplo, en películas. Sí. Algoritmo de Euclides. Claro, el algoritmo de Euclides seguro es algo que han visto hace poco para ingresar. Seguro que para hallar el máximo común divisor han conocido lo que se llama el algoritmo de Euclides. Por ejemplo, el algoritmo de YouTube. Sí, claro. Entonces sí tiene más o menos una noción básica de qué es un algoritmo, lo que veo. A ver, continúa, Eduardo. Y bueno, a ver, ¿qué nos dice acá? El algoritmo es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. En resumen, un algoritmo es un método para resolver un problema. En resumidas palabras es eso. Eh, y bueno, acá tenemos una forma de, una forma de representar gráficamente o de ver cómo es que funciona el algoritmo, ¿no? Acá tenemos un ingresante. Por ejemplo, acá tenemos cómo se representa un algoritmo gráficamente, ¿no? Esto de acá es el diagrama de flujo, lo que se conoce como diagrama de flujo. Por ejemplo, acá lo que yo quiero, el problema acá es quiero un café, ¿no? Y acá, mediante una secuencia de pasos que tengo que seguir, voy a poder satisfacer mi necesidad, ¿no? Que es lo que en realidad quiero tomar café. Entonces, para eso nos vamos acá y preguntamos, ¿hay café hecho? Si es que es no, eh, tenemos que hacer café, evidentemente. Si es que sí, podemos calentar el café y, bueno, luego servir en taza y añadir azúcar. Y luego nos preguntamos si está dulce o no. Y si es no, añadimos azúcar. Y si es sí, tomamos el café, ¿no? Es una manera simple como satisfacer esa necesidad, ¿no? Este problema. Características de los algoritmos. A ver, un algoritmo debe ser preciso y ordenado.
Un algoritmo debe ser finito, o sea, tiene que tener un inicio y un final. Un algoritmo tiene que ser definido. ¿Qué significa eso definido? Que, por ejemplo, cuando se sigue una secuencia de instrucciones y se vuelve a pasar nuevamente por esas instrucciones, se debe obtener el mismo resultado. No debe cambiar. Un algoritmo debe ser legible, es decir, el texto que lo describe debe ser claro, tal que permite entenderlo y leerlo fácilmente. Luego, acá tenemos los elementos para construir un algoritmo. En sí, un algoritmo consta de datos y sentencias. Los datos se almacenan en variables o constantes, las cuales son involucradas en las expresiones. Y las sentencias, por su parte, son las acciones que pueden ser ejecutadas en general, realizar cálculos, entradas, salidas y control de flujo del algoritmo. Esto es lo que se aprecia cuando ya uno comienza a programar, ¿no? Tiene variables en las cuales se almacenan datos, diferentes tipos de datos, ¿no? Pueden ser numéricos, pueden ser caracteres, y eso ya lo veremos cuando ya comenzamos a programar, ¿no? Y las sentencias son las acciones que se realizan, las acciones que se toman y las que generan un resultado, ¿no? Pasos para resolver un problema. Primero lo que tenemos que hacer es diseñar el algoritmo. Esto de acá no depende del lenguaje de programación que estamos usando, ¿no? Simplemente se aplica la lógica y mediante lógica nos podemos ayudar, bueno, expresando el algoritmo que nosotros tenemos gráficamente con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Del diagrama de flujo. Podemos expresar el algoritmo como un programa, y luego tenemos que expresar el algoritmo como un programa, claro. Y ahí es donde comenzamos a codear, lo que le llaman. Y eso ya depende del lenguaje de programación que estemos usando, ¿no? Luego lo ejecutamos y detectamos los errores para la validación del programa, ¿no? De repente faltó un punto y coma, un paréntesis, o para que ejecute para que la ejecución sea válida, ¿no? Ya que es un lenguaje de programación. Así como el C, que es un lenguaje de programación, también hay otros lenguajes, ¿no? Pero de manera en definición podemos decir que es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permiten a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos, para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico-lógico de una máquina. Con esto acá obtenemos aquí un resultado, ¿no? O quizás una necesidad que queremos satisfacer, ¿no? Mediante este lenguaje se comunican el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos se deben operar, cómo deben ser almacenados o transmitidos estos datos. Aquí ya es donde se comienzan acá tenemos que pensar ya en las variables, ¿no? Las denominadas variables. Se pueden denominar como ustedes quieran, y ahí es donde almacenamos los datos, ¿no? Que nos van a servir de ayuda para poder obtener un resultado cuando programamos, ¿no? ¿Y qué acciones se deben tomar, no? Las instrucciones, qué sentencias, ¿no? Las instrucciones, ¿no? Que se denominan. Se deben tomar dependiendo de las circunstancias de las variables. Ahora vemos lo que son los tipos de lenguajes. Se clasifican en dos principales: los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. A ver, los lenguajes de bajo nivel, ¿qué tenemos aquí? Son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Sirve de interfaz y crea un vínculo entre el hardware y el software. Es necesario porque el programador conozca el hardware. Aquí tenemos dos tipos, ¿no? Bueno, el lenguaje máquina, en el cual solamente la computadora entiende, el dispositivo entiende, ¿no? La parte de hardware.
que solamente está formado por ceros y unos, ¿no? Quizás ya han escuchado quizás eso, ¿no? Que el lenguaje máquina trabaja con ceros y unos nomás. Y esto quizás les parezca nuevo, ¿no? Lenguaje ensamblador. A ver, primero veamos el lenguaje máquina. Es el más primitivo de los lenguajes y está formado por dígitos binarios bits 0 y 1, que la computadora lee, interpreta y es el único idioma que la computadora entiende, ¿no? Como mencioné. Luego tenemos el lenguaje ensamblador. Es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos. Consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador o microcontrolador, ¿no? Y aquí se debe convertir en lenguaje de máquina mediante un programa llamado ensamblador. O sea, está un poco más arriba que el lenguaje de máquina, ¿no? El ensamblador. Es un poco más sencillo de manejar, ¿no? A comparación de... No, tampoco es tan sencillo, pero es un poco más aceptable su manejo en comparación con la máquina, ¿no? Ya que en el otro solamente se maneja ceros y unos. Aquí al menos se puede programar, aunque algunos denominan que el lenguaje ensamblador es como más una herramienta, ¿no? Pero aquí ya se utilizan las acciones que se toman, están definidas por palabras en inglés, ¿no? Abreviadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se aprecia CLRF, significa Clear File, BSF, no sé si se aprecia. Se aprecia, ¿no? La figura acá pequeña, o es muy chiquitito. Dicen que sí. Ok. Y aquí, estas es las instrucciones, ¿no? Y esto de acá va sobre el puerto donde se quiere tomar la acción, ¿no? Esto de acá lo van a ver cuando lleguen microcontroladores. Esta es la programación en Assembler, ¿no? Acá les puedo dar una idea, ¿no? De lo que trata el Assembler. Y bueno, aquí nos falta esto, ¿no? Se generan códigos compactos, rápidos y eficientes, creados por el programador que tiene el control total de la máquina. Y otra cosa que puedo añadir aquí es que acá se tiene que tener un conocimiento del hardware, ¿no? De la estructura interna del microcontrolador, ¿no? Cómo está distribuido su memoria, dónde es que almacenan los datos, etcétera, ¿no? En el cambio, en los lenguajes de alto nivel, ¿cuál es su objetivo? Facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones más fáciles de entender. Se permiten escribir códigos mediante idiomas que conocemos, inglés, español, etc. O sea, podemos aquí denominar las variables. Bueno, en nuestro idioma, ¿no? Quizás de esa manera nos puede ayudar al momento de programar lo que está almacenando esa variable, ¿no? Nos da una idea, ¿no? Y bueno, acá tenemos el Python, el PHP, el Java, el JavaScript, el Perl. Aunque algunos denominan al C y C++ como lenguaje de medio nivel. Aparte del C, ¿conocen algún otro lenguaje o tienen idea o alguna vez han visto un código con otro lenguaje, sí? Python y Java, Python, Java, Python, Java, Basic. A ver, HTML. HTML es, bueno, justo yo respondo eso. A ver, HTML en realidad no es
siempre hay esa duda de si HTML es un lenguaje de programación o no. Normalmente, o sea, como que se refiere al HTML como, ¿cómo se le llama? Lenguaje de etiquetas, más o menos. Ah, en este caso, normalmente no hay esas estructuras, aunque si no me equivoco en el último HTML, las últimas versiones de HTML sí hay, ya se podría considerar como un lenguaje de programación. Ah, en las anteriores, creo, si no me equivoco, no tenían estructuras, entonces de control, por ejemplo, entonces no se le solo era un lenguaje de etiquetas, como digo. Seguimos. Bueno, las ventajas de esos tipos de lenguaje de alto nivel es que el tiempo de aprendizaje de los programadores es relativamente corto comparado con los otros tipos de lenguajes. Es un poco más sencillo, ¿no? De manejar los lenguajes de alto nivel. La escritura del programa tiene una sintaxis similar al lenguaje humano y la transportabilidad, ¿no? Aquí quiere decir esto, que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un programa en C, la podemos ejecutar en nuestra computadora y también la podemos ejecutar en otra computadora, en otro dispositivo, ¿no? Y va a funcionar. En cambio, en los lenguajes de, por ejemplo, en Assembler, si nosotros realizamos el código en un tipo de microcontrolador, no necesariamente va a funcionar en otro tipo de microcontrolador, ¿no? En cambio, en los de alto nivel sí es transportable, podemos utilizarlos en diferentes dispositivos. Las desventajas. Tiempo de ejecución mucho mayor comparado a los lenguajes de bajo nivel. A ver, ¿no? Tenemos otro interesante. ¿Por qué? Porque aquí los lenguajes de alto nivel tienen que, tienen que pasarse de alguna manera al lenguaje Assembler. Eso les va a explicar mi compañero Orlando cuando vean compiladores y lo demás, ¿no? Sí, todos los lenguajes de alto nivel tienen que pasarse al lenguaje Assembler, y los lenguajes Assembler ya se pasa, es como un traductor, ¿no? Se pasa al lenguaje de máquina. Entonces, si tienes un lenguaje de alto nivel, entonces el tiempo de ejecución va a ser mayor, ¿no? Evidentemente. No se aprovechan los recursos internos de la máquina porque se explotan mejor en lenguajes máquina y ensamblador. ¿Por qué? Porque acá no realizas el tema de manejo de memoria, ¿no? No ves esas cosas, de los puertos. En cambio, como aquí se vio, aquí sí se trata de los puertos, ¿no? Entrada, salida, se ve la memoria y eso. En cambio, los lenguajes de alto nivel no, solamente se programa y se ejecuta y listo, ¿no? Pero también tienes que a veces controlar la memoria ocupada. Pero no interactúas ahí con el hardware. Y la última desventaja es que se necesitan diferentes traducciones del programa fuente para conseguir el programa definitivo, ¿no? Disculpen un momento. Y bueno, hasta ahí sería mi parte. ¿Tienen alguna duda? ¿O tienen algo que no se les quedó claro? ¿O quieren comentar algo? ¿Por quién van a votar? Voto secreto. La comunidad dice. La A diferencia de ver, C con otros lenguajes. El lenguaje C
como mencionó mi compañero, es un lenguaje que se podría considerar, no es de máquina ni es de ensamblador, es un poco como se considera de alto nivel. No obstante, de todos los lenguajes de alto nivel que existen, C++, Java, Python, es el lenguaje que tiene, es el lenguaje que se acerca más a la máquina después de los ensambladores. O sea, es el más bajito de todos. Y eso trae algunas ventajas y desventajas, como mencioné. El C y después el C++ y después el resto de lenguajes de programación. Ahora, sucede que mientras más te acerques al lenguaje máquina, más difícil es escribirlo. Por ejemplo, el lenguaje mismo de máquina es ceros y unos. Ensamblador es bastante complicado, pero sí se puede hacer, se puede escribir. Los lenguajes de alto nivel son, mientras más se alejen de la máquina, del lenguaje máquina, más fáciles son de escribir. Por ejemplo, Python es uno de los más sencillos y generalmente por ahí se empieza a aprender la programación. Claro, por ejemplo, en Python, a diferencia de C, en Python no necesitas después de una instrucción poner punto y coma, ¿no? O poner, para poder englobar o meter adentro entre lo que denomina, por ejemplo, lo que nosotros conocemos llaves cuando se quiere, o mejor dicho, paréntesis, cuando queremos resolver primero algo, ¿no? Le damos importancia primero a algo. Pero en Python, para poder separar eso, simplemente utilizamos el tabulador, ¿no? O sangría, para definir que una instrucción está dentro de otra, ¿no? Y así. En cambio, en C o C++ se utilizan las llaves, ¿no? Ahora, un buen computador. No es necesario una buena PC. No es necesario, por lo menos para los códigos básicos, no es necesario una buena computadora. En Java sí se lleva también. Bueno, entonces el ciclo yo llevé. Sí, en la facultad lo que normalmente se lleva C y Java, a veces C++, depende del profesor. Ujú. Y Assembler a veces en séptimo ciclo cuando se hacen microcontroladores, dependiendo también del profesor. La PC de la uni. Sí, sí, yo digo que sí. Es una Core i3. Es la que regalaron a los primeros puestos, creo. Ajá, ajá. Sí, Primeros puestos. yo también recibí en mi tiempo. Y bueno, era una Core i3 y la verdad sí me hace, hasta el año pasado por lo menos la estaba usando. Claro que no soporta algunas cosas, ¿sabes? En los últimos años ya estaba sufriendo con esa máquina. ¿Qué otra pregunta hay? A ver. ¿Cuántos lenguajes se necesita saber para electrónica? Electrónica, a ver, Supongo que los diría básicos C, C++ C, y Python, ¿no? sí, Y Python, sobre todo Python por las últimas tecnologías que están saliendo. Muchas cosas los últimos avances de la tecnología salen en Python. De hecho, ese es el lenguaje más fácil para ir empezando también, respondiendo otra pregunta. No claro. obstante, en la facultad se empieza a enseñar por C o C++. Entonces, es por eso que se hace ese taller. De hecho, en la facultad no se enseña Python, ¿no? Eso, las nuevas tecnologías, todo lo que, Internet de las cosas, por ejemplo, en Machine Learning, Machine ya Learning, ¿no? los estudiantes suelen aprender por su cuenta, o en talleres como estos, pero en los distintos grupos que hay. Yo también he escuchado que o sea, el C se utiliza en herramientas especializadas de Machine Learning también. Por eso que Ah, sí es claro. bueno que aprendan el C. Claro, Y el Python el también. Machine Learning se puede hacer hasta con VHDL. Después, a ver, lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel han sido los primeros, de hecho, que han salido. Después apareció primero no apareció, el C no fue el primero, hubieron otros anteriores también. Si, si han escuchado algunos lenguajes de programación antiguos, Pascal, COBOL, por ejemplo, Fortran.
En cada especialidad distinto. No, los cursos son, si no me equivoco ahora en la nueva malla, los cursos son todos, todos son para generales, como decirlo. Todos van a aprender C, Java. Ahora, los cursos de carrera, como le digo, en séptimo ciclo van a seguir programando los de electrónica, por ejemplo, sus microcontroladores. Sexto, séptimo ciclo. Sexto creo que está ahora, el curso de microcontroladores. Ahí sí, solamente sería para los electrónicos, por ejemplo. Bien, sí, esas son todas las preguntas. Ahora a los de sistemas. Los de sistemas, claro, ellos sí tienen un enfoque distinto. Pero supongo que la primera parte, por lo que conozco, es similar. Es similar para todos, de hecho. Seguro, si cuando lleven algoritmos de estructura de datos uno, si no han cambiado la sumilla, entonces se darán cuenta de que es como si llevaran un curso de programación en C, pero dictado por los profesores de la universidad. No podría decir que nos ganan o les ganamos. Claro, ellos ven bastante programación. Muy bien, nosotros como electrónicos ahora cada vez más necesitamos de la programación. Antes para realizar una acción que se necesitaba, lo que se hacía era armar su circuito. En la actualidad un poco está cambiando esa tendencia. Ahora lo que se hace es programar lo que quiero hacer en mi microcontrolador, en mi PIC, en mi Arduino. ¿Han escuchado algunas de Arduino? Sí. Sí, a veces sí es donde normalmente algunos hacen sus primeros pininos en lo que se llama, a veces crean su robot ahí, en los cursos de vacaciones útiles. En la Facu creo que también dictan Arduino, creo. Pero como Sí, como en curso predicción libre, ¿no? social, curso libre, Sí, sí, sí. porque Pero no sé si en la universidad misma no se dicta. lo tendrían que llevarlo aparte, así como un curso libre. Concurso de programación. Sí, sí hay concurso de programación. De hecho, a ver, depende, programación es bastante amplio, por ejemplo. Programación, por ejemplo, existen cursos lo que se llaman los hackatones, que por su nombre lo pueden sacar de qué trata más o menos, hackear, más o menos va por ese lado. También hay concursos de robótica que tienen que ver bastante con programación y, por ejemplo, está lo que se llama programación competitiva, que Eduardo y yo estamos metidos en eso. Somos, de electrónica somos pocos los que estamos en eso, de electrónica, de la facultad en sí. Programación competitiva se llama. Y se trata a ver, les voy a resumir un poquito, se trata de hacer un programa, me dan un problema, a veces puede ser sacado de los pelos, otras veces parece de la vida real, y nos, nos dicen, nos dan unos datos, unas entradas, tenemos que obtener unas salidas, y tenemos que hacerlo nos dan un límite de tiempo, un límite de memoria, y tenemos que hacer un algoritmo, un programa que ¿cómo decirlo? Logre satisfacer todas las necesidades, o sea, la entrada, la salida, no me pase el límite de tiempo que me dan, límite de memoria. Ahora bien, las entradas son grandes, son 100.000 datos, por ejemplo, entran, y tienen que ser procesados en un segundo, por ejemplo. A ver, ¿cómo se inscribe? Ahorita respondo lo de Arduino. ¿Cómo se inscribe? Bueno, pues normalmente la facultad hace una convocatoria. No, la facultad, perdón, la universidad hace una convocatoria
para que entren, para que entren cada año normalmente. Este año lo malo es que no he visto que había habido esa convocatoria. Normalmente es en diciembre el año anterior. El año anterior no hubo, tal vez en estos meses lo hacen. Entonces ahí les van a enseñar seguramente. Nosotros también, Eduardo y yo, estuvimos en ese grupo de la uni. Yo ingresé en 2019, ¿no? Y tuve en 2018, creo. Sí, yo ingresé en 2018. Bien. Ah, y sobre lo de Arduino, bueno, Arduino es C prácticamente. Un C es C, pero tiene su propia, ¿cómo decirlo? Su propia forma de escribir. Es un poco Claro, distinta, ¿no? claro, o sea, cada lenguaje tiene su manera de escribirse, de colocar las instrucciones y eso, pero en sí la lógica que tú desarrolles en cualquier otro lenguaje va a tener la misma idea, ¿no? Sí. Arduino tiene sus propias librerías, así por ejemplo. Pero básicamente es ese. Claro, por ejemplo, en Bien. competitiva lo que se ve es desarrollar algoritmos, ¿no? O aplicar algoritmos, ¿no? Que ya se han creado y se ejecuta en un tiempo aceptable, en lo cual te pide el programa, ¿no? En resumidas palabras también es eso, ¿no? Bien. Ah, si no tiene más preguntas, entonces podemos seguir. Programación competitiva. Ah, sí. Sí, es con cualquier lenguaje. Programación competitiva es con cualquier lenguaje que... O sea, hay varios lenguajes aceptados. Normalmente el lenguaje que es usado por el 80-90% de los programadores, los que participan en estas competencias, usan C++, la mayoría. Hay algunos que usan Python, unos pocos. Hay alguno que usa Java, pero C++, por lo que les comentaba, de que C y C++ son los lenguajes de programación de alto nivel que, que están más cerca al computador. Entonces, mientras más cerca estén, más rápido lo hacen, más rápido son procesados. Python demora bastante, por ejemplo. Ahí está la ventaja-desventaja. Mientras más cerca estés del computador, más difícil es escribir, pero más rápido se procesa todo. Es por eso, como se diría, es equilibrado el C++. Es, no es tan, no es tan difícil de escribir como los lenguajes más bajos, pero, pero tampoco es tan lento como los lenguajes como Python, Java. Equilibrado. Pero, jeje, con Python. Python tiene bastantes aplicaciones, así que en otras cosas, en las que no se necesita tanto la rapidez. Es por eso es que se usa bastante, es el lenguaje más utilizado en la actualidad. Tiene muchas aplicaciones. Ahora, en el concurso pueden participar quienes de la universidad, de cualquier ciclo. Depende de la competencia también, por ejemplo, la mundial de programación de universidad, a nivel universidad, solo tiene que estar en la universidad. Básicamente es esto. Hay otras restricciones más. Por ejemplo, a ver, la edad, por ejemplo, hay algunas restricciones, número de participaciones, pero básicamente es estar en la universidad. Programación orientada a objetos, Java normalmente usan. Por lo que estoy viendo, le van a poner al profesor Trini y al profesor Butler. Sí, lo más probable es que hagan Java.
Bueno, entonces, continuando, mi compañero Eduardo les ha hablado de las ventajas, desventajas, y en sí los lenguajes de programación. Que, como dijo, el lenguaje C es considerado de mediano nivel, que es como les mencioné, es uno de los más cercanos al computador, a la misma computadora. Entonces, es bastante eficiente. A ver, entonces todos estos lenguajes de programación, ¿cómo decirlo? No usan el mismo lenguaje en máquina, que hemos visto que es otro, ceros y unos. El lenguaje en máquina es distinto al lenguaje de los lenguajes de programación que usamos, normalmente Python, Java, C++, por ejemplo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita lo que se denomina compilador. Un compilador es un programa que transforma, convierte, traduce, se dice, ¿no? A veces también, como lo hace la conversión de un lenguaje a otro lenguaje, entonces a veces se traduce el código de un lenguaje de programación a otro lenguaje, normalmente un lenguaje más bajo, un lenguaje entendible por el computador. Entonces lo que hace el compilador, una vez escrito en tu programa en un lenguaje de programación, se necesita compilar el programa. Entonces, para eso se usan los compiladores. Después de realizar la compilación, normalmente se crea un archivo ejecutable. Este ejecutable permite que se corra el programa que se ha escrito. Entonces, por ejemplo, para C, que es donde nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar, perdón, tenemos algunos compiladores. Los más conocidos son GCC, CLang, SC, TinyC Compiler. También está el G++, por ejemplo. Aquí me falta colocar. Estos son, a ver, GCC es de GNU, por ejemplo. A ver, no sé si habrán escuchado alguna vez de GNU. Su símbolo es un torito normalmente. Ya, el CLang, PCC, TinyC Compiler. No vamos a profundizar en esto porque normalmente los compiladores vienen ya junto con el programa que se descarga. Y a veces ya viene instalado en la misma, cuando se instala el sistema operativo ya vienen los compiladores preinstalados, dependiendo también del sistema operativo. En eso por el lado de los compiladores. Ahora tenemos los editores de texto. Mm, editor de texto. ¿Ustedes han usado Word? An- Supongo que sí. ¿Han usado Word anteriormente? Visual Studio Code. Ahorita hablo en un ratito hablo de eso. Sí, Word. A ver, en Word pueden cambiar el tipo de letra. Sí, ¿no? En Word se puede colocar justificado, alineado a la derecha, alineado a la izquierda. También. Se puede colocar negrita, cursiva, subrayado. También se puede. Se puede hacer lo que se quiera con la letra. Ahora bien, ¿a ustedes han usado el bloc de notas? Bloc de notas. Un bloc de notas, bueno, aparte de las opciones que da de formato arriba, se puede poner alineado a la izquierda, derecha, justificado. Ya, estos programas como bloc de notas son más que todo para escribir texto plano, lo que se llama texto sin formato. Esto es lo que se denomina un editor de texto. No, no están dedicados a hacer un texto bonito, que se vea bonito,
que pueda escribir letras, no sé, letras estilizadas. Son los editores de texto, son programas que permiten escribir textos sin formato. No ocupan mucha memoria. Textos sin formato, como los que les puede escribir en el blog de notas. Por ejemplo, Word sería un editor de texto. Con esta definición se podría decir que no. En estos programas podemos escribir nuestros códigos, porque nuestro código solamente lo que le importa a la máquina es que se entienda nada más. No le importa el tipo de letra, nada. No le importa la letra en sí, la palabra que escribimos, ¿no? Entonces, ahora hay un tipo específico de editor de texto, se le llaman editores de código. Son programas diseñados específicamente para escribir código. De eso hablaremos en la siguiente transparencia. Ahora, editores de texto conocidos. Tenemos el blog de notas de Windows, que ya he hablado un poco. Ahora en Linux existe lo que se llama Gedit. El Gedit se le conoce en inglés, en español está con el nombre de editor de texto. Si alguno usa Linux, va a encontrarlo así. Es su blog de notas, como decirle, de Linux. Bien, ahora tenemos lo que se llama los editores de código. ¿Qué es un editor de código? Ya he explicado un poquito hace un ratito. Son editores de texto. Entran dentro de la categoría de editores de texto, pero son diseñados para realizar escritura de código fuente. O sea, estos programas están hechos específicamente para escribir código, para programar, para escribir nuestro código en C, en Java. Entonces, estos programas tienen herramientas que ayudan a la escritura. Por ejemplo, si estoy escribiendo una palabra, me la pueden autocompletar. Una palabra, un comando conocido de repente, estoy queriendo escribir, y me lo autocompleta. O estoy escribiendo el nombre de una variable, entonces me lo puede autocompletar. Ayuda con otras cosas como que vamos a ver que se utilizan en los lenguajes de programación, como en las llaves y el tabulado. El tabulado es bastante importante para escribir un buen programa. También puede ayudar en la compilación y ejecución del programa escrito. Ahora, solo lo ayudan porque no tienen herramientas en sí se apoyan de un terminal, por ejemplo, para esa compilación y ejecución. Como digo, no son completos, pero no obstante sirven bastante. Personalmente yo programo en este, es mi favorito. Editores de código conocidos, Visual Studio Code, el que digo que es mi favorito. Ya, el Visual Studio Code es este símbolo azulito. Tenemos el Sublime Text, el de acá es este que tiene un circulito con una S al medio. Notepad++. Notepad++ es la evolución del bloc de notas, que se podría decir la evolución. Es un editor de código. A este Visual Studio Code les digo que no hay que confundir con otro programa que en un rato vemos. Ya. Por último, tenemos otros programas que nos pueden ayudar para la programación, las IDEs. Estamos yendo así hacia arriba, ¿no? Primero editor de texto, luego editor de código, ahora IDEs. ¿Qué es una IDE? IDE o Entorno de Desarrollo Integrado. Un programa que permite el desarrollo de proyectos de programación. Estos ya no solo son para escribir código y a veces hay poder compilarlo, sino son para proyectos complejos. Estos ocupan más recursos, más memoria, más procesamiento que los editores de texto y editores de código. Son, como dice, integrados. Entonces, por eso tienen todo. Tienen dentro un editor de código, depurador, emulador, compilador, terminal, interfaz gráfica.
Tienen todo integrado. Ahora, de repente, de esa forma de explicarlo, de repente no es muy entendible, así que vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, tenemos IDEs conocidos, NetBeans, Eclipse. NetBeans y Eclipse son los más usados para programar en Java. ¿Alguno ha usado NetBeans anteriormente? ¿Alguno conoce NetBeans? Ya, si alguien conoce NetBeans, sabrá que en se puede programar en Java, pero también se puede, este tiene su propia interfaz gráfica donde normalmente los programitas, no sé, digamos, hago una ventanita, presione una pregunta, presione sí o no. Entonces, es todo, ¿cómo decirlo? Interactivo, ¿no? Entonces, permite diseñar la ventanita emergente que aparece, las formas que programamos. Y así, tiene una interfaz gráfica que permite hacer esas cosas. Tenemos el Visual Studio, por ejemplo. Es el símbolo morado y es distinto al Visual Studio Code. Esa es una idea, mientras el otro era un editor de código. Tenemos el CodeBlocks. El CodeBlocks, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Al final de la sesión les vamos a pasar un video para que puedan instalar el CodeBlocks. Ahora, estos son para programar así normalmente. Ahora tenemos, por ejemplo, el Android Studio. Aquí es donde un poco se empieza a ver que es una idea. El Android Studio. Con esto se puede crear proyectos de programación, pero para desarrollar apps para móviles. Yo puedo programar una aplicación en Android Studio. Puedo hacer mi propia aplicación, lo que quiera, hacer un jueguito, no sé, mi propia aplicación, pero también tiene su interfaz gráfica. Al costado por un lado puedo ir programando y por otro puedo ver, tengo la imagen de un celular y se está viendo en tiempo real cómo quedaría el programa. Hasta en algunos casos se puede ejecutar ahí. Entonces, ahí puedo, si no me gusta algo, yo puedo mover, por ejemplo, hay un rectangulito en la ventana. No me gusta dónde está, entonces lo puedo mover. Tiene todo integrado para hacer una aplicación. También tenemos para IDEs para programar en microcontroladores y en tarjetas de desarrollo, como Arduino IDE para programar en Arduino, MPLAB para programar un PIC, Microchip Studio para programar un ABR. Y con estos ya puedo hacer mis robotitos, por ejemplo, o la aplicación que yo quiera hacer. Las IDEs hacen explotar PCs. Sí, esas sí consumen bastante. El CodeBlocks no tanto, así que no se preocupen. Pero estas del último, Arduino creo que no tanto, pero sí, por si acaso, sí consume más o menos. MPLAB, Microchip Studio, esas sí más o menos consumen. Y Android Studio, uf, yo les digo, una vez trabajé en Android Studio, no volví a tocarlo. Y sí, es pesadísimo, por ejemplo, el Android Studio. Mm, a veces no podía usar otra cosa en mi laptop que les comenté que me dio la uni. No podía usar otra cosa que no sea Android Studio cuando estaba utilizando. Y aún así a veces se congelaba. Bien, esos son por el lado de la acidez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Nosotros vamos a usar el Codeblocks. Codeblocks vamos a usar. Este de acá, los 4 cuadraditos. Una PC que dure 7 años de carrera. Bien, todas las computadoras tienen posibilidades de fallar. Sí, en cualquier IDE el código es el mismo. Ahora bien, no, por ejemplo, no se puede intentar hacer un código en C en Android Studio, por ejemplo. Claro, Android Studio solo está diseñado para hacer aplicaciones en Java y, claro, porque las aplicaciones se codean en Java. Android Studio es para hacer aplicaciones en Android, no en iPhone, por ejemplo. Entonces Android siempre trabaja con Java. Claro, en las IDEs, así como estas de acá, de blogs y los editores de código también, mm, ahí sí, código es lo mismo en todo lado. AutoCAD, bueno, el AutoCAD no es un lenguaje de programación, o sea, no es pero se necesita para dibujo técnico. Creo que este ciclo van a llevar dibujo técnico, entonces van a necesitar el AutoCAD. Sobre todo los que van a necesitar más el AutoCAD, de repente son los L1, los eléctricos. Pero de todos modos, todos los van a llevar. Así que prepárense. Bien. ah, ah, Bien, continuamos entonces. Perdón. Los diagramas de flujo. Ahora que ya más o menos sabemos cómo es el panorama de la programación, un poco conceptos básicos, lenguaje de programación, los programas que se usan, editor de código, IDEs, qué es un algoritmo, más o menos. Entonces vamos a pasar a programar de frente. ¿Ya? Pero todavía no vamos a programar no vamos a hacer programitas en C, sino vamos a, como se llama a veces, como yo le llamo a veces, programar en papel. Vamos a programar en papel. Entonces, para eso vamos a usar una herramienta que se llama los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es ¿cómo decirlo? Tengo mi algoritmo ahí escrito. Un algoritmo es una cosa abstracta, ¿no? Más que nada, una secuencia de pasos que hay que seguir. A ver cómo lo represento. Lo puedo escribir en la computadora un código, o también, o también puedo hacer mi diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una forma gráfica de representar el algoritmo. Por ejemplo, este es un diagrama de flujo. También Eduardo ha mostrado un diagrama de flujo anteriormente, este acá. ¿Dónde está? El de tomar café. Este es un diagrama de flujo, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Sí, diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es utilizado. Ya, primero es una forma gráfica de representar un algoritmo. Con el diagrama de flujo podemos representar gráficamente el algoritmo y podemos verlo cómo funciona. Entonces, ayuda a comprender la lógica
representarlo así puede ayudar a comprender la lógica, cómo es que va el algoritmo. Primero va por acá, luego se va por esta flecha, después va acá, y así puedo ver cómo funciona el algoritmo. Entonces, con esto puedo comprender la lógica del programa. Ahora, también es utilizado como herramienta de apoyo en proyectos de programación. ¿Cómo? Porque normalmente los diagramas de flujo, los símbolos que se utilizan son universales. Todos los que programan saben qué significa el rombito, el circulito, el ovalito, las flechitas, por ejemplo. A veces algunos hacen sus diagramas de flujo le hacen sus propias variaciones personales, pero normalmente se mantienen constantes. El rombo significa decisión, por ejemplo. El ovalito en el inicio y el final de un programa. Entonces, eso es lo que vamos a ver, algunos símbolos que se utilizan para, para las instrucciones de nuestro algoritmo. Por ejemplo, vamos a ver algunas instrucciones. Diré algunos símbolos. Entonces, el más básico, la línea de flujo. La línea de flujo es la más básica porque es lo fundamental de mi diagrama de flujo. Indica el camino que tengo que seguir, la secuencia de instrucciones que sigue el programa. Este es un conector después de este rectangulito, hago este otro rectangulito. ¿Cómo lo sé? Porque hay una línea que me indica el camino. Línea de flujo. Terminal. Un ovalito, un circulito, no, bueno, un óvalo o un rectángulo con bordes así. Normalmente se lo representa así, de las dos formas, un óvalo o un rectángulo con los bordes así. Aquí lo vamos a representar así por ahora. Es un terminal. Marca el inicio y el final de un programa. Está al inicio y al final. Input, output. Input o entrada, output o salida. Un programa, un programa normalmente se considera como una caja negra, ¿no? Donde ingresa un input o entrada y sale un output o salida. Entonces, con este rombo puedo indicar que hay una entrada, algo que ingresa, datos que ingresan o datos que salen. A los datos que ingresan, normalmente yo ingreso un dato, no sé, un número 47, por ejemplo. Entonces, lo que hace el programa es leer el dato. Por eso se dice lectura. Ahora, cuando el programa quiere arrojar un dato, por ejemplo, un nombre, Orlando, entonces lo que hace es escribe o imprime un dato. Entonces va a escribir en la salida, donde se quiera obtener la salida, va a escribir Orlando. Entonces se le llama a veces escritura de impresión. Y procesamiento. Esto vamos a ver luego, estos dos. Luego vamos a ver. Procesamiento. ¿Qué es el proceso? Que ese bloque es representado por un rectangulito. ¿Y qué se hace dentro de un procesamiento? Un procesamiento significa que hacemos una instrucción de procesamiento aritmético. Aquí podemos hacer una suma, una resta, una comparación, una asignación de datos, una división, una raíz, una potencia, por ejemplo. Sacar residuo. Todo podemos hacer acá. Normalmente si no es una instrucción de este tipo de rombo que luego vamos a ver, o terminal o leer o escribir algo en la entrada-salida, normalmente es procesamiento aritmético. Por ejemplo, puedo hacer que x sea igual a y más z, por ejemplo. O sea, x le asigno el valor de y sumado con z. Y bien, para entender un poco mejor, vamos a ver un ejemplo.
Ejemplo número 1. Realiza el diagrama de flujo de un programa que recibe dos números e imprime su suma. Mi programa, ¿qué tengo de entradas? Ingresa dos números, digamos 4 y 5. Y lo que me pide es que ingrese esos dos números, 4 y 5, y después imprima la suma. O sea, que yo ingreso 4 o 5 y me bota 9 el programa. Ingreso 10 y 8 y me bota 18. Entonces, ¿cómo haría ese diagrama de flujo? Vamos a ver. A ver. Primero tengo que inicializar el programa. Inicio. Primero inicializo el programa. Entonces pongo el rectangulito con bordes curvos. Inicio. Primero inicializo el programa. Después de eso, tengo que leer los datos de entrada, dos números. Porque en la entrada son dos números. Entonces tengo que hacer una lectura, ¿no? Pero antes de hacer la lectura necesitamos declarar variables. Porque dentro de estas variables, a ver, vamos adelantando un poco, porque todavía se ve en la próxima clase, pero se necesita para explicar un poco los diagramas de flujo. En las variables lo que se hace es guardar ciertos datos que se pueden ir modificando según se necesiten. Entonces, por ejemplo, en A y B pueden ser variables de entrada y C mi variable de salida. Entonces, acá voy a guardar el primer número ingresado y acá el segundo número ingresado. Y en C puedo guardar la respuesta. Vamos a ver. Entonces, si en A y B guardo los números ingresados, entonces primero leo la variable A, la primera variable. Entonces, primero leo la primera variable, después leo la segunda variable. Leer la variable A, luego leer la variable B. Entonces, con eso, por ejemplo, si he ingresado 4 y 5, entonces, en este caso, A va a ser igual a 4 en este momento. Y luego ingreso la variable B. Entonces, B va a ser igual a 5 en este momento. Luego, ¿qué falta? Hacer la suma. Entonces, he usado acá los romboides, como se diría. Ahora uso un rectángulo que me indique que hice la suma. C igual a A más B. Entonces aquí lo que hago es que C, si era 4 y 5, ahora C va a ser 4 más 5. En este caso C va a tomar el valor de 9, después de hacer esta operación. Y finalmente ya tengo el valor de C, entonces lo que hago es imprimir C. Imprimir C. Entonces el usuario va a ver que la respuesta, si ingresa 4 y 5, su respuesta va a ser 9. Y una vez impreso C, se termina el programa. Fin del programa. Bien, ahí está nuestro primer diagrama de flujo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Dudas? Nos mandarán la clase en PDF después. Sí, eso hemos quedado, ¿no? Sí. Sí, sí, no hay problema. La grabación de la clase también se pasará. Bien. Entonces, no hay ninguna duda. ¿Qué les parece si les dejo un reto? Ejemplo 2. A ver, les voy a dejar un tiempo para que hagan un diagrama de flujo. Realice el diagrama de flujo de un programa que reciba un número en la entrada y genere su raíz cúbica en la salida. O sea, primero por ejemplo, el usuario ingresa la letra
no, diga, perdón, la letra. Es el número 64 y recibe de salida 4. Digamos, ingresa el número 10 y recibe raíz cúbica de 10, no sé cuánto será. No tengo la calculadora en la mano. Sí, a la un tercio puede ser. O raíz cúbica también lo pueden colocar. A ver, un segundo, voy a... que de repente, como es su primera vez viendo los... Como es su primera vez viendo ¿cómo decirlo? Los símbolos de un diagrama de flujo, de repente se pierde un poco. Entonces voy a modificar un poquito la diapositiva. Un segundo. Ya listo. Le he agregado las definiciones de cada bloque. Entonces, ¿qué les parece si les dejo 5 minutos para que hagan el diagrama de flujo de este programa? Entonces, les dejo 5 minutos y en 5 minutos nos vemos.
Y bien, ¿a alguien le salió? ¿Sí? A ver, ¿alguien quisiera presentar su diagrama de flujo? Les dejo compartir pantalla, no hay problema. En Paint o pueden tomarle foto. Aunque, a ver, ¿a cuántos les ha salido? A ver, levanten la mano a todos los que les ha salido. Ahí hay una opción de levantar la mano. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así son bastantes. Bastantes en relación, no sé, no bastantes de forma relativa, porque somos casi 70, pero en número. Mm, ya, entonces, ¿alguno quisiera presentar? ¿Cómo se comparte pantalla? Pones en... Voy a dejar de compartir primero. Hay una opción que dice presentar ahora. Al, cos- Al costado de levantar la mano hay una opción que dice presentar ahora. Sí, ya está, ya se puede ver. A ver, inicio, declarar variables A y B, leer A, B igual a 1 al cubo, no, 1 a la 1 tercio, imprimir B, final. Y así está bien. Ah, ¿todos han hecho así? ¿Todos los que les ha salido? Bien, genial. Sí, sí, era un ejemplo bastante sencillo. Entonces, leer B, no es que B, en B estás, a ver, B es tu variable de entrada, ya first, es tu porque tienes una variable de entrada y una variable de salida. Puede ser, claro, puede ser leer B y después imprimir A como variables. Sí, deja de compartir. No. Muy bien, está. Felicitaciones. Y también a todos los que les ha salido. A ver, entonces volvemos. Compartir ventana. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, dice algo parecido, pero use otras variables. Por ejemplo, esta vez usé las variables, les llamé X y Y. Declarar variable X y Y, leer variable X, Y igual a raíz cúbica de X. Y lo puse, ¿no? Claro que en
¿cómo decirlo? Al momento de escribir el código de programación no se puede poner este simbolito, ¿no? Hay funciones que permiten hacer la raíz cúbica. Imprimir y final. Bien, bastante parecido. Como acá todo es escrito normal, ya lo puse así. Entonces ya conocemos cómo hacer un diagrama de flujo. Ya han hecho su primer diagrama de flujo. Entonces vamos a ver los siguientes bloques, los siguientes símbolos de un diagrama de flujo. El rombito y el circulito. Leer Y antes de imprimir Y. Pero primero lees X. ¿Dónde guardas tu número? Por ejemplo, yo ingreso a 64 y tengo que obtener 4. ¿Dónde guardas ese 64? No, es que solamente necesito una variable. En este caso no hay dos variables. Como en el primer ejemplo tenía dos variables, dos sumandos y recibo una suma. Diré, tengo dos sumandos que me ingresa y tengo que botar una suma. Entonces tengo dos variables, tengo que crear dos variables y tengo que leer dos variables. En este caso solamente hay una variable de entrada, un numerito nada más. Entonces solo necesito recibir solo necesito leer un número nada más. Por eso no necesito dos. En este caso tenías que haber hecho una modificación, ya no. Los lenguajes de programación tienen su propia calculadora integrada. Sí, se puede, sí, tienen ahí funciones que permiten hacer las operaciones sencillas, las operaciones más complicadas, ya las tienen implementadas. Se podría poner A igual a la un tercio. Sí, sí se puede. Es que el igual no es, ahí parece A igual a la un tercio, pareciera que una incoherencia, ¿no? Si ustedes, desde el punto de vista de una ecuación, o si lo vemos como una ecuación, parece una incoherencia, A igual a la un tercio. Pero el símbolo igual en programación implica una asignación. Eso vamos a ver la próxima vez. El signo igual implica una asignación. Entonces, entonces no es incoherente, incluso ahorras variables, como se diría, ahorras memoria. Porque en vez de crear dos variables, creas una. Pero eso es un poco insignificante en este nivel, así que normal pueden crear sus dos variables. No se preocupen en ahorrar memoria todavía. Voy a poner b igual a la un tercio o a igual a la un tercio. Ay, Jaffer. ¿Tu nombre es Jaffer o Jaffers? ¿Cómo se pronuncia? O por el otro nombre de repente. Alonso. Jaffer. Ya. Ah, Jaffer, ¿entendiste más o menos lo que te dije de tu corrección? Sí, solo necesitas leer una variable en vez de dos.
Bien, entonces sigamos. Vamos a ver los dos últimos símbolos. El bloque de decisión y la conexión. El bloque de decisión, ¿qué es un bloque de decisión? Un bloque de decisión es, bueno, es la razón de por qué por qué los diagramas de flujo son así tan enrevesados como vieron acá. Así, es una maraña. Que si no serían rectitos del inicio hasta el final. Este bloquecito indica decisión. Aquí, cuando aparece un rombito, generalmente adentro hay una pregunta. No sé, digamos, hoy es lunes. Bueno, hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes y hay dos caminos, sí y no. Si es sí, entonces me voy por este camino. Si es no, me voy por este camino. Las, las flechitas de sí y no normalmente se ponen en los bordes, en las puntitas del rombo. Entonces, solo hay dos opciones, sí o no. Entonces, en caso de que, como hoy día es martes, entonces me iría por la flechita que indica el sí. Entonces, el programa realiza una decisión respondiendo sí o no a la proposición que se le realice. Y finalmente la conexión, este circulito. A veces no se pone. En este, yo no soy acostumbrado a poner, pero vamos a colocarlo para conocer. Conexión, una distintas líneas de flujo entrantes. Si entra, si entra, por ejemplo, por ejemplo, a veces en un punto vienen varias líneas de flujo, como este rombito genera que hayan líneas de flujo salientes, en algún momento tienen que volver a unirse. Entonces, se pone este circulito para indicar que llegan varias líneas de flujo. Pero a veces no se pone, entonces de frente se pone aquí, que se unen. Un puntito nada más. Distintas líneas de flujo entrantes. Entonces vamos a ver un ejemplo con eso. A ver, es el ejemplo 1, el ejemplo 2, ejemplo 3. Realiza el diagrama de flujo de un programa que recibe dos números. Se imprime el número mayor ingresado. Entonces yo quiero ingresar dos números, digamos el, el 8 y el 10, el 8 y el 11, 8 y 11, entonces ingresa 8 y 11 y la computadora debe votar el número mayor ingresado. Entonces el usuario va a recibir el número 11. Si recibo, si ingreso 20 y 26, recibo 26. Si ingreso 29 y 29, bueno, los dos son iguales, el mayor da igual a cuál elija, entonces 29. Entonces vamos a ver cómo se hace. Inicio, primero inicializo el programa, luego declaro las variables A y B, porque voy a usar dos variables, donde voy a guardar mis dos, mis dos entradas. Declaro variables A y B. Después, lo anterior, lo mismo, de leer la primera variable y leer la segunda variable. Leer variable A, leer variable B. Entonces, si ingreso 13 y 15, entonces vaya A igual a 13, B igual a 15. Luego rombito, porque tengo dos opciones. A ver, vamos a ver. Si A es mayor que B, ¿qué sucede? Dice, A mayor que B. Esta es una pregunta. ¿A mayor que B? ¿Sí o no? En este caso, por ejemplo, si A igual a 13 y B igual a 15. ¿13 mayor que 15? En este caso la respuesta sería no. Vamos a ver, tenemos dos casos. Si A mayor que B, ¿qué pasa si la respuesta es sí? Si A es mayor que B, significa que el número mayor es A. Entonces, si es sí, entonces imprimo A. Si este es 20 y este es 18, por ejemplo, entonces imprimo 20. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no?
Si es no, significa que A no es mayor que B, significa A es menor o igual que B. Si A es menor o igual que B, entonces imprimo B. Por ejemplo, en el caso original, 13 mayor que 15, no. Entonces, imprimo B, imprimo 15. Eso cumple para todos los casos. A ver, A mayor que B. Si A mayor que B, entonces imprimo A, porque A es el mayor. Si A, caso contrario, entonces A menor o igual que B. Ahí tengo dos casos, si ven, el A menor que B y A igual que B. Pero en cualquiera de los casos, si imprimo B, estoy imprimiendo el número mayor sí o sí. Así que ahí, por ese lado no hay problema. Si pongo 20 y 20, entonces va a resultar no. Y voy a imprimir 20. Y finalmente, los uno se habían separado. Entonces los uno con el circulito y finalizo el programa. Entonces de esta forma yo sé, si ingreso dos números, yo sé por qué camino me voy a ir. De repente por aquí, de repente por aquí. Y este es un programa con un rombo de decisión. Hoy es martes. Ah, bueno, ese es de hace 6 minutos. Todas las preguntas se ponen adentro del rombo. También se podría poner afuera. Depende, como digo, cada uno tiene su forma de escribir, pero normalmente los símbolos son universales. Casi todo es universal, así que, por ejemplo, aquí podría haber unido de frente, sin el circulito. Bien, ¿está claro ese ejemplo? Yes, dicen. Bien, entonces antes de finalizar, que ya estamos con la hora, ya estamos cerca de la hora, les les voy a dejar este ejemplo. Entonces, como reto sería, pero ya para la próxima clase. Realice el diagrama de flujo de un programa que recibe dos números A y B y determine si A es mayor, igual o menor que B. La sentencia resultante debe ser imprimida. Es parecido al caso anterior. Entonces, por ejemplo, si A es 7, ingreso 7 y 9, entonces me va a votar A 7 y B 9, entonces me va a votar que A es menor que B. Algo así. ¿No? Mm, tengo que imprimir eso, o sea, si ingreso 7 y 9, lo voy a escribir aquí en texto. 7 y 9, ingreso 7 y 9, entonces en la salida tengo que obtener A es menor que B. Escrito así, como texto. A es menor que B. Si ingreso 17, entonces recibo A es mayor que B. Si ingreso 8, A es igual a B. Eso lo voy a colocar en la diapositiva, que, para que, para que vean para que vean el reto. Entonces, tienen tres opciones, pero el rombito solo permite dos opciones, sí o no. Entonces, ¿cómo lo harían?
Aquí tengo tres posibilidades. A mayor que B, A menor que B, A igual que B. E igual a B. Entonces ya eso quedaría para la próxima vez que nos veamos. Bien, ¿alguna duda sobre el ejemplo, lo que les he dejado? Ah, sí, van descargando algún programa, me olvidaba. Sí, Eduardo, comenta. Les voy a pasar el link de descarga. Está en inglés, pero tiene subtítulos, así que no se preocupen. Por los que no saben inglés. No, el blog de notas es bastante difícil para, para, para programar. No es muy interactivo. Eso, el código lo utilizaremos en la próxima clase, ¿no? Ya comenzaremos ahí a programar. Sí, el Codeblocks, a partir de la próxima, sí, van a necesitar estar con el Codeblocks. Solo Learn. ¿Conoces Solo Learn, Orlando? ¿Leer? No he utilizado. No, personalmente no he usado, sí, el solo leer. Ahorita estoy viendo Learn Code for Free. Hay bastantes páginas para aprender. No sé si, no te podría decir que te recomiendo o no te recomiendo, pero bien, todo ayuda es válido para aprender a codear, a programar. Ah, es Ahí, hindú. ¿Es hindú? No he visto el tutorial. ¿no? No, No, o sea, dice si el que explica es hindú. no, sí. Ah. Ay, que a veces se Habla, confunde, pues, ¿no? habla inglés. Sí, 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 Deb normal. C, Deb C más más. También, ¿no? Sí, podría ser, hasta podremos Sí. hacerlo en Deb C más más, ¿ah? Pero ya vamos con el code blocks mejor. Deb C más más también es. O sea, nosotros utilizamos el code blocks, pero ya si quieres ustedes utilizarán eso normal, pues. Sí, personalmente estamos usando el code blocks ahora porque fue, les Entonces, comento, justo hemos hecho hace un par de semanas un taller parecido, pero no era para ingresantes, sino para personas, era como un taller previo a aprender microcontroladores, un taller que ya empezó. Entonces, como que Codeblock se acercaba un poco más a lo que queríamos, a, a enseñar cómo sería un poquito de programación con microcontroladores. Sí, vayan descargando. hay manos levantadas también. ¿Quieren decir Mano algo? levantada. Oh, sí, sí. Tal, sí, si quieren decir algo no hay problema. O es de la pregunta pasada que hice, de si les había salido. De hecho, DepC les va, sí, depende con quién lleven. Por ejemplo, el profesor Galvez hace con DepC más más. Bastante, también ayuda bastante.